Está publicado en Revolución 3.0, más bien en Michoacán 3.0, un artículo, una nota de César Vázquez que habla de uno de estos tipejos engendros de la Elba Ester Gordillo, de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Un tipejo que se llama Sarbelio Molina, a quien tuve el gusto de decirle en su carota hace algunos años que era un vividor y que me daba vergüenza. Le dije que pronto lo veríamos por ahí, formando parte de algún partido político, y lo negaba rotundamente y pues no me equivoqué. Ahí está el día de hoy, siendo el exdirigente de la CENTE, pues un diputadete como cualquier otro por el panal. Lo que dice la nota que publica Michoacán 3.0 pues es verdaderamente de terror, porque es la forma de criminalizar que tienen en este momento a las escuelas normales, y en el caso que nos ocupa de Ayotzinapa pues más. Les leo lo que dice textual la fuente de Michoacán 3.0. Morelia, Michoacán. Las escuelas normales de todo el país son un peligro para México. De allí podrían salir nuevos revolucionarios como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. Ojalá, esto no lo dice la nota, esto lo digo yo, ojalá. Más en un momento como este, cuando hay descontento social, consideró el exdirigente de la sección 18 del CENTE, Sarbelio Molina. El ahora diputadete michoacano por el panal reprochó el semillero de insurrectos en que se puede convertir cada uno de estos espacios de educación pública, y lejos de considerar que ser revolucionario puede llevar a un mejor país, advirtió que se debe tener mayor vigilancia a esas normales para que su espíritu combativo no suplante a los motivos educativos, que son los únicos por los que deberían estar las normales. De lo contrario, advirtió que si no se pone un freno a los normalistas, estos podrían sumarse al fenómeno de manifestaciones de inconformidad social que se vive en toda la geografía de México, y podría llevar, en uno de sus puntos más graves, a una guerrilla. Recordemos que las guerrillas en este país iniciaron en el estado de Guerrero, con dos profesores, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, que fueron maestros rurales egresados de escuelas normales, refirió el exprofesor. El legislador michoacano sugirió que el caso de Ayotzinapa Guerrero pudo deberse a ajustes de un grupo criminal con el que los normalistas pudieron haber tenido un vínculo. Desde que se especula que fue un grupo criminal el que los ejecutó, hablaría ya de que hay intereses extraeducativos, refirió el fiel seguidor de la presa, el Bester Gordillo. Y aunque reconoció que tanto la escuela de Ayotzinapa como la de Tiripetío y otras de Oaxaca han sido siempre muy combativas, dijo que se debe vigilar más a sus muchachos y sus deseos de querer cambiar el país, porque el Estado mexicano les está dando educación gratuita y no se vale que ellos se dediquen a otro tipo de actividades, declaró el político en un franco reproche contra las actividades de protesta de los estudiantes normalistas. Para el ahora diputado, las protestas de los normalistas ni siquiera estarían sustentadas en destinadas políticas públicas. Para el que alguna vez fue maestro, las normales son espacios donde los grupos no afines al gobierno buscan obtener gente para sus propios movimientos. La solución para contenerlos, dijo, debe ser con una estrecha colaboración entre los gobiernos del Distrito Federal, de los estados de Oaxaca y Guerrero, porque lo que está ocurriendo en las normales y en el Politécnico Nacional es un caldo de cultivo que puede derivar en un movimiento social similar al levantamiento de los zapatistas en Chiapas. Esto dijo este parásito hijo de su puta madre. Estas son las basuras que están en las cámaras. Porfas, compas, compartan esta información. Es digno de hacer mención que este hijo de puta está ahí gracias a que le estuvo lamiendo las patas a el Bester Gordillo. Entonces, por consecuencia, pues una persona muy decente no puede ser. Me queda claro. Yo ahí les dejo la información y ustedes tendrán la mejor opinión. Les voy a colocar al final de este video una nota que publicaba Cambio de Michoacán en el año 2008, para que sepan qué clase de parásito es este Sarbelio Molina.
Saludos. Bien, pues esto se publicaba en Cambio de Michoacán el viernes 22 de agosto del año 2008. Sarbelio Molina, Perico de Gordillo. Adivine, se dice líder sindical, pero no lo fuman. Se dice institucional, pero es convenenciero. Se dice defensor de la educación, pero está de acuerdo en sepultar el aula mater de los mentores. Se cree pensante y analítico, pero es de la Gordillo un triste perico. ¿Qué es? Pues Arbelio Molina, el llamado secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien fue electo en otra maniobra sucia de su dueña y señora, en aquel entonces el Bester Gordillo Morales. En el papel de defensor de los maestros, declaró sin pelos en la lengua, en una muestra contundente de visión limitada, tanto educativa como política, sin razonamiento alguno, sin investigación de por medio, que con todo dolor de su corazón las escuelas formadoras de docentes tienen que desaparecer, porque solo egresan de ellas un ejército de desempleados, además que los maestros en servicio ya no son líderes sociales ni comunitarios. Para acabar pronto, que sus agremiados, quienes le pasan cuota sindical, quienes les dan de comer con manteca, de quienes se ha valido para lograr lo poco o mucho que ha conseguido, valen puro sorbete. Sostiene a ciegas que de las instituciones mencionadas no salen bien preparados, que el pueblo requiere un tipo de profesionistas con cualidades técnicas para enfrentar las necesidades actuales, en una actitud por demás irresponsable e inconsciente, sobre todo reflejando la temible comparsa en que se convierte de una mujer deshonesta, corrupta, manipuladora y éticamente reprochable como lo es la tristemente célebre Gordillo Morales. Despotrica en contra de las escuelas formadoras de docentes en el Estado, llevándose también entre los pies al propio IMSED, que dirige Juan José Chagoya, que en décadas ha sido pilar indiscutible de la profesionalización docente, no solo local, sino también nacional. Si le preguntamos al perico gordillista sobre su currículo, el enfoque del actual plan de estudios y de la trascendencia de múltiples generaciones que han egresado de las escuelas normales o de quienes se encuentran en proceso de formación que el día de mañana tendrán que responder a las necesidades educativas del pueblo, casi podemos asegurar que se mantendría en un estado de mudez porque las cuestiones académicas o constatar por sus replicadas declaraciones que las cuestiones académicas le pasan de noche, aunque a lo mejor pudiese responder al planteamiento en cuestión echando por delante el clásico dice Mami el Bester que es así, que esto, que lo otro y que es aquello. Ante dicha postura, nada se puede hacer. Quisiéramos darle luz para que entienda la trascendencia social, educativa y política de las escuelas normales que históricamente han formado generaciones de profesores que ha tenido, que siguen teniendo el reconocimiento y estimación de la gente, con sus lamentables excepciones. En fin, poco podemos hacer ante su postura entreguista, barbera, lambiscona hacia su reconocida titiritera El Bester, comparsa de Felipe I de la antigua Valladolid. Nada podríamos lograr al tratar de darle luz porque estamos ciertos que los conejos abren los ojos a los 15 días, pero los alcahuetes nunca. ¿Qué calidad moral puede tener una persona para juzgar instituciones históricas y de un ejercicio actual de gran valía cuando conoce poco de ellas? Más aún, cuando como simple muñeco de ventríloco su boca se convierte en lamentable portavoz de quien fácilmente lo manipula. Señaló el perico que pretenden crear 5 centros regionales de excelencia académica para fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales. Dicha formación en Michoacán estaría supeditada en un espacio compartido con Guerrero, Jalisco, San Luis, Colima y Guanajuato. Luego entonces, si la intención es formar mentores en los centros regionales, pues no que ya no se ocupan. Y si se requiere profesionalizar docentes de las escuelas normales, pues ya para qué, si no tendrían alumnos en formación con quienes compartan sus conocimientos. No nos hagamos bolas, como dijera Salinas, creador del Bester, el famoso acuerdo de la Alianza por la Educación que firman CEP y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo la tutela del ultraderechista enano genocida Felipe Calderón, tiene claras tendencias de hacer
a un lado las escuelas públicas para seguir impulsando las privadas a través de colegios e instituciones de cuota obligatoria, porque cerrarían las normales que subsidia el Estado, pero las particulares, puras habas. Por lo tanto, estarían más cerca de instituir, como dijera Artemio Ortiz, líder de la Fracción Democrática en Michoacán, una novedosa dependencia, Secretaría de Educación Pública, SADCB. De acuerdo a la visión neoliberal, las escuelas normales formarían parte en poco tiempo del Museo Nacional de Antropología e Historia, recinto donde opinamos debería estar una réplica de Gordillo Morales, muestra viviente del chupacabras, Chucky y de una tribu desconocida que por fortuna se distinguió quedando solo ella, para que Sarbelio y secuaces que lo acompañan lleven florecitas a su nicho. Y como colofón publicaba a cambio de Michoacán: no, señores, la educación pública no debe extinguirse. Es imperativo que las escuelas normales tengan un proceso de autoevaluación, de autocrítica y que vivan procesos de actualización y superación donde analicen tanto su práctica docente como los alcances en el perfil de egreso de sus estudiantes, que reflexionen sobre la vocación y ética profesional que promueven en los futuros docentes, de igual manera en el sentido de compromiso, permanencia y responsabilidad laboral inculcadas en estos. Por otro lado, a nivel central, tuvieron que dar seguimiento al plan de estudios de la licenciatura en educación primaria 1997 para verdaderamente valorar si cumple con la tarea encomendada. De lo contrario, en conjunto, proyectar estrategias y acciones tendientes a fortalecer dichas escuelas, donde la diversificación de especialidades es otra opción, como la Normal Urbana de Morelia, que también forma profesores en la licenciatura en educación especial. Si el Bester y su estación repetición, Sarbelio Molina, quieren crear centros regionales, proponemos que pongan uno hasta la mera Patagonia para que sean ellos quienes tengan la dicha de administrarlo, ya que no es posible tener en suelo mexicano gente nefasta que muerda la mano de quienes les dan de comer. Pobre visión de Sarbelio, de quien no podíamos decir que le da patadas al pesebre, porque ni siquiera tiene el orgullo de ser normalista. Por lo pronto, decimos a quien proclama como líder magisterial y defensor de los derechos de los maestros: no me ayudes, compadre, aunque con esas comadres ni a misa ni al salón de clases. Y este es el pendejo que hoy despotrica en contra de las normales, como lo hacía ya desde el año 2008. No cabe duda, el ataque es brutal en contra de estos centros de educación. Pero bueno, ¿qué puede decir este pobre perico del Bester Gordillo?